Señoras y señores, muy buenas tardes. Se da inicio al homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz e Inca Garcilaso de la Vega, con ocasión del Día Mundial del Español, del Libro y del Derecho al Autor, ofrecido por la Misión Permanente de México y la Representación Permanente del Perú. A continuación, palabras de la embajadora Francisca Méndez, representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales con sede en Ginebra. Hola, muy buenas tardes tengan todos. Queridas excelencias, embajador de Francia, embajador de Grecia y embajador de Portugal, déjenme permitirme dirigirme especialmente a ustedes, porque el resto de embajadores hablamos español, pero ustedes son un ejemplo de lo que significa el español en el ámbito de Naciones Unidas y el respeto y el orgullo que tienen por hablar el español en un foro de esta naturaleza. Así que les agradezco mucho su presencia. Excelentísimos representantes de la directora de Naciones Unidas, directores de organismos internacionales, queridos amigos y colegas, embajador de Argentina, de Panamá, de Guatemala, mi querida Aurora, embajadora de España, desde luego el embajador de Perú, los dos escritores que nos acompañan esta tarde y varios colegas, embajador de Argentina, por supuesto, Honduras, Ecuador, Jamaica. Bueno, muchísimas gracias y espero no haber omitido a nadie. Estamos reunidos hoy para celebrar el Día del Idioma Español en las Naciones Unidas, proclamado por la Asamblea General de la ONU. El 23 de abril se celebra el también conocido como Día de la Lengua Española en las Naciones Unidas, que se implementó con el fin de apoyar los programas de desarrollo del multilingüismo y multiculturalismo, así como crear conciencia sobre la historia, la cultura y el desarrollo del uso del español como idioma oficial de las Naciones Unidas. Igualmente se celebra el Día Internacional del Libro en conmemoración del fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra, así como del famoso Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega, y el nacimiento de otros escritores representativos de la literatura mundial, entre otros de Sor Juana Inés de la Cruz, que nació el 12 de noviembre de 1648 en un pequeñísimo pueblo en México que se llama Nepantla. El programa de hoy consiste en la presentación del especialista peruano, el maestro Max Hernández, quien abordará la figura del legendario escritor e historiador mestizo Inca Garcilaso de la Vega, que se le conoce también como el príncipe de los escritores del Nuevo Mundo. Y también la participación de la especialista mexicana, la maestra Mónica Rojas, quien abordará la figura de la poetisa y escritora mexicana del siglo VI bajo una perspectiva moderna y feminista. México es uno de los 51 miembros fundadores de la organización. Cuando se firma la Carta de San Francisco el 26 de junio de 1945, 18 de los 51 miembros eran de habla hispana, representando un tercio de la membresía de las Naciones Unidas que hablaba español, era su idioma común y su lengua materna, lo que destacaba la relevancia de este idioma. Cabe recordar, además, que la importancia y el establecimiento de la fecha para la conmemoración de la lengua española se basó en el día en que muere el gran escritor y genio de la palabra escrita, Miguel de Cervantes Saavedra. En mi calidad de representante permanente de México y copresidenta del Grupo de Apoyo del Español de Naciones Unidas en Ginebra, me complace destacar
que este prestigiado grupo, creado en 2013 por los 20 Estados miembros de habla hispana, busca, en primer lugar, resaltar el idioma español, así como el multilingüismo, un principio fundamental y un elemento indispensable de los esfuerzos comunes para fomentar el multilateralismo, la multiculturalidad, el desarrollo sostenible, el diálogo entre las naciones, la inclusión, la unidad en la diversidad, la tolerancia y la paz mundial. Por otra parte, el español es una lengua universal, el segundo idioma materno con más hablantes nativos en el mundo, por detrás del chino mandarín, y la segunda más usada en la comunicación internacional y la tercera más utilizada en Internet. México destaca por concentrar el mayor número de hablantes del español como primera lengua, lo que equivale a una cuarta parte del total de hispanohablantes del mundo. A la par de la promoción del español, México considera sumamente importante continuar promoviendo la igualdad de género en contextos multilingües, reforzando el objetivo de la Estrategia de Paridad de Género en el Sistema de Naciones Unidas, que busca crear entornos de trabajo que abracen la igualdad, erradiquen los prejuicios y sean inclusivos. Por lo anterior, México reitera su compromiso con el logro del multilingüismo en las Naciones Unidas, siendo este un valor central de la organización que se basa en los principios de equidad y paridad lingüística, el fortalecimiento de la cooperación internacional, divulgador de conocimiento y como factor de movilización e influencia. Finalizo rindiendo tributo a nuestra lengua con una frase de uno de los más brillantes exégetas del Quijote, Miguel de Unamuno: la lengua no es la envoltura del pensamiento, sino el pensamiento mismo. Estimados colegas y amigos, le damos nuevamente la bienvenida y los invitamos a acompañarnos en nuestro evento cultural conmemorativo, deseándonos un feliz Día de la Lengua Española en las Naciones Unidas y en todo el mundo. Muchas gracias. A continuación, palabras del señor Francesco Pisano, director de la Biblioteca y Archivos de la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra. Muchísimas gracias, excelencias, señoras y señores, colegas, amigos. Buenas tardes a todos, bienvenidos aquí en la UNOC. Soy Francesco Pisano, soy director de la Biblioteca de los Archivos y punto focal para el multilingüismo aquí en el Secretariado de Naciones Unidas aquí en Ginebra. A pesar de eso, el español no es mi segundo idioma, ni tampoco el tercero, ni tampoco el cuarto. Entonces, déjeme exprimirme en inglés para respetar el idioma español en su belleza. So, first of all, I would like to say a big thank you to the Grupo de Apoyo al Español for organizing this moment. Today is the International Day of Spanish Language. It's also International Day of Book and copyright. And this is perfectly fitting for me in my job, because I'm both the librarian and also the multilingualism focal point, as I said before. But it's also fitting as a tribute to the diversity and cultural richness that we have here in Geneva, and thanks to all of you, to all the permanent missions and the member states represented here. So big thank you on behalf of the Director General especially, who could not be here. She asked me, of course, because I'm the focal point for multilingualism, to represent her, but feel her presence here because she's a fierce defender of multilingualism and diversity here in Geneva. And Spanish is one of the 6 official languages, as we all know, and you know better than I do, at the United Nations. But it also means for us here together, both staff and diplomats, a shared responsibility to keep multilingualism a reality. And we know that in many cases, in many places in diplomacy,
languages are not the same. And I think that our colleague from La Francophonie may enlighten us even better how they even have a sort of a struggle, a fight to keep French in the game of international relations. And I think that is the same for other languages. So this is a shared responsibility that we have to keep the space open to multilingualism. It's also because the more we express ourselves in different languages, the better the chances that we understand each other and then we learn from each other. By translating everything in one or two languages, we lose a lot. And times are hard, and we need to learn as much as we can from one another. As we celebrate this day, we should remember also the Spanish language is more than a communication tool. It's actually an instrument of unity and identity for almost 500 million people on this planet. So that's a big thing. And it has also played an essential role in shaping the history, art and literature of so many nations and so many people on Earth. So as we mark this day today, we should recognize also the relationship between Spanish Language Day and World Book Day, because the relationship between Spanish and literature is so profound, so deep, and it's so evident in the contribution to world literature that so many Spanish-speaking or Spanish-writing artists have made to what we have today as a shared knowledge of humankind. So thank you again from the bottom of our hearts to Spain, Peru, Mexico, and all of you for this opportunity for us to commit once again to fostering a world of inclusion, understanding, and appreciation for Spanish language, for all the other languages that make our shared culture and actually enrich our lives. So thank you very much. Muchas gracias. We're very happy to be here together with you. Thank you. Muchas gracias. Debo mencionar que hay interpretación disponible de español e inglés. I'd like to mention that there's interpretation available for Spanish and English. A continuación, palabras de la embajadora Margarida Isata, representante permanente de Angola. Buenas tardes, muchas gracias México e a todos os latinos. É com grande prazer, e vou falar em português, é com grande prazer que Angola toma a palavra neste evento dedicado ao Dia Mundial do Espanhol, organizado pelo México e Peru, e na qualidade de presidente pro tempore da Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa CPLP, uma grande amiga e vizinha e que fala uma língua tão latina quanto o espanhol. A história das línguas portuguesa e espanhola está intrinsecamente ligada. O português e o espanhol são considerados idiomas irmãos, pois compartilham muitas semelhanças por causa da origem, razão pela qual escolhi expressar-me em português. Amigas e amigos, como é do vosso conhecimento, a língua portuguesa nasceu do dialeto galego-português, falado na Península Ibérica durante a Idade Média, incorporando ao longo do tempo diversas influências de outras línguas, incluindo o árabe e o francês, e mais tarde evoluções de origem sul-americana, africanas e asiáticas. Pesem as semelhanças entre o português e o espanhol, existem, por outro lado, algumas diferenças entre as duas línguas. No entanto, devido à história comum e proximidade geográfica, o português e o espanhol continuam a influenciar-se
mutuamente e muitas palavras e frases são partilhadas naturalmente. Assim surgiu o famoso portunhol, que é fruto de uma mezcla de idiomas e de culturas hablado em Europa, América Latina e hasta em Angola, desenvolvido em menor escala, onde se desenvolveu em menor escala su portunhol através de los laços de amistad histórica com Cuba e outros países de América Latina. Termino aqui reiterando os meus agradecimentos pelo convite em nome da CPLP, uma comunidade fundada em 1996 e composta por 9 Estados-membros: Portugal, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Angola. A CPLP tem como principal objetivo a promoção da cooperação e a amizade, o fortalecimento de laços culturais, econômicos e políticos entre os membros, bem como promover a língua portuguesa em todo o mundo, incluindo nas Nações Unidas. A CPLP considera muito importantes estas atividades que propiciam o intercâmbio cultural e promoção de relações de amizade mútua entre as duas comunidades, com o objetivo de construirmos pontes. Quero assim aproveitar esta oportunidade para convidar todos os presentes a participarem no evento alusivo ao Dia da Língua Portuguesa, a ter lugar no próximo dia 5 de maio, nas instalações da OMPI. Viva o Dia Mundial del Espanhol, viva o português, viva o portunhol. Muitas graças, muito obrigado. A continuación, palabras de Antoine Barbry, representante permanente ad interim de la Organización Internacional de la Francofonía. Excelencias, señoras y señores embajadores, señor director de la biblioteca, querido Francesco, queridos amigos del espagnol, vous me permettrez de dire quelques mots en français, mais je vous promets que je reviendrai ensuite à l'espagnol. C'est un honneur et un grand plaisir pour l'Organisation internationale de la francophonie et pour moi-même à titre personnel de partager avec vous cette célébration de la Journée mondiale de l'espagnol à l'invitation du Grupo de Apoyo à l'espagnol. En effet, nous partageons les mêmes préoccupations et les mêmes objectifs. Préoccupation de voir le multilinguisme reculer dans les travaux de la Genève internationale et l'objectif de promouvoir la diversité linguistique et la diversité culturelle dans le cadre multilatéral. Alors, pourquoi le multilinguisme et la diversité culturelle seraient-ils très importants aux Nations Unies finalement? Pour plusieurs raisons, que je vais me permettre de rappeler brièvement, mais de rappeler en espagnol. En primer lugar, por una cuestión de equidad entre los países miembros. Es fundamental que cada país pueda participar en actividades multilaterales en su idioma para poder negociar y expresar sus posiciones con todos los matices necesarios y para que tiene un buen dominio de los efectos y consecuencias de los acuerdos que firma. Además, no es posible para las Naciones Unidas reclamar la universalidad si su trabajo se lleva a cabo en un solo idioma. Porque no olvidemos que la mayoría de las veces detrás de un idioma hay una visión del mundo que también se expresa en el derecho. Negociar unos acuerdos vinculantes en un solo idioma significa, por ejemplo, correr el riesgo de utilizar una sola cultura jurídica
que no es la cultura jurídica de la gran mayoría de los países de habla hispana, francófona o portuguesa. Por estas razones y por muchas otras, es importante seguir sensibilizando a todas las partes interesadas sobre la importancia del multilingüismo en Ginebra, como en otros lugares. Y siempre estaremos junto al grupo de apoyo al español en estos temas. Para su información, la francofonía trabaja con UNOG para cofinanciar el desarrollo de las versiones en francés y en español del servicio informático de transcripción automática FAST, que en inglés se llama Speech to Text. Un buen ejemplo de colaboración entre los idiomas francés y español en las Naciones Unidas. Gracias por su atención y feliz celebración. Pues. A continuación, le doy la palabra a la embajadora Francisca Méndez, representante permanente de México. Muchas gracias. Bueno, tengo el honor y el orgullo de presentar a la escritora Mónica Rojas Rubín. Ella tiene estudios de doctorado en literatura española e hispanoamericana en la Universidad de Zúrich. Tiene una maestría en estudios avanzados de literatura española e hispanoamericana en la Universidad de Barcelona. También tiene una maestría en comunicación estratégica en la Universidad Autónoma de Puebla y una licenciatura de Ciencias de la Comunicación también en la Universidad Autónoma de Puebla. La escritora Mónica Rojas es una escritora muy productiva, digamos. Tiene entre sus novelas varios títulos. Destaca La niña polaca, Lobo, La mariquita azul, Inglanterjev, una vida dedicada a la niñez, El niño que tocó las estrellas, El cosechador de estrellas. También es escritora de cuentos. Tiene un cuento publicado en la antología de Ars Mortis que se llama El violinista, Cornelia, la matrona de mármol, que es una antología de mujeres en la historia de España, Der Gecher, cuento finalista del concurso The Spanish Ten Horror, publicado en la antología del mismo nombre, en Suiza. Morir de amor, cuento ganador del concurso Escritoras publicadas en la segunda antología de escritoras de México. Y tiene también varios reconocimientos, ya ha participado en varios congresos. Tiene el reconocimiento por ser una destacada escritora poblana y una digna representante de nuestro estado y nuestro país en el mundo a través de su pluma y su actividad altruista a favor de la infancia. Tiene también un reconocimiento por sus aportaciones como escritora poblana y su destacada labor altruista en favor de la infancia. Y ha sido finalista del 4º concurso de novela negra Augusto Dupin en España. Y es embajadora, muy importante, de la organización internacional Save the Children por su contribución al bienestar de la infancia a través de las letras y la promoción cultural en México. Ha sido conferencista en varios congresos sobre literatura. También ha sido finalista en el concurso de la Zürcher Oberland Medien en cuentos de horror, ganadora, 2º concurso nacional de cuentos escritoras mexicanas, ponente en el Congreso de Cine y Novela Negra, entre otros muchos congresos y novelas. Mónica, para mí es un honor presentarte y representarte también. Gracias. Distinguido representante de la directora general, Tatiana Balovaya,
excelentísima embajadora Francisca Elizabeth Méndez Escobar, representante permanente de México y copresidenta del Grupo de Apoyo del Español, distinguidos representantes de misiones diplomáticas ante la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, estimados connacionales, amigas y amigos todos. Es un honor, digo doble honor, estar aquí con ustedes conmemorando el Día Mundial del Español, el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor. Y digo que es doble porque tengo además la colosal tarea de traer aquí ante ustedes fragmentos de la vida y obra de una de las máximas representantes de la literatura escrita en español, Sor Juana Inés de la Cruz, que nació en San Miguel Nepantla, México, un 12 de noviembre de 1648, o quizás fue en 1651. Juana Inés, porque tampoco conocemos su nombre exacto. Abrió los ojos al mundo envuelta en sábanas hiladas con secretos. Como si con eso ya nos quisiera dar una primera lección a quienes nos interesamos por saberlo todo de su vida, o mejor dicho, de sus vidas. Cuando hablamos de Sor Juana Inés de la Cruz, no hay verdades absolutas, hay aproximaciones. Sus vecinos fueron los volcanes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Al respecto, el padre Diego Calleja, quien fuera uno de sus primeros biógrafos, escribió de lo que parecía una señal divina, una premonición que dice se vislumbraba desde el momento mismo de su nacimiento. Están casi contiguos dos montes, que no obstando lo diverso de sus calidades, en estar siempre cubierto de sucesivas nieves el uno y manar el otro perenne fuego, no se hacen mala vecindad entre sí, antes conservan en paz sus extremos. Y algo más escribe él. Nació en un aposento que dentro de la misma alquería llamaban la celda. Vivía con su madre, sus dos hermanas y con la familia proveniente del ramal materno. El origen del padre, quién era y a dónde fue, también es en parte un misterio. Lo que sí se sabe, y es, creo yo, más importante que de lo otro, es que, dice ella, no había cumplido los 3 años de mi edad cuando, enviando mi madre a una hermana mía, mayor que yo, a que le enseñasen a leer, en una de las que llaman amigas, es decir, una escuela primaria, me llevó a mí tras ella el cariño y la travesura, y viendo que le daban la lección, me encendí yo de tal manera en el deseo de saber leer, que engañando, a mi parecer, a la maestra, le dije que mi madre ordenaba me diese la lección. Ella no lo creyó porque pues no era creíble, pero por complacer al donaire me la dio. Cuenta también ella, la niña Juana, que ya sabiendo leer y escribir a la edad de 6 o 7 años y enterándose de que en México había una universidad y escuelas en las que se estudiaban las ciencias, le rogó a su madre de manera insistente que le permitiera vestirse de hombre para asistir a las clases. Su madre rechazó la solicitud. En una sociedad que restringía la entrada a las mujeres a los espacios de poder, como eran las universidades, Juana se encontró por lo menos con la posibilidad de explorar la biblioteca de su abuelo materno, donde pudo saciar sus ganas de seguir aprendiendo. Así lo cuenta ella en su texto Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, firmado por ella misma en el año de 1691, en la que tuvo que dar respuesta a un autor que bajo un seudónimo le criticaba que usara su inteligencia para rebatir el sermón de un prominente cura portugués y no para alabar a Dios. Pero ya iremos ahí. Volvamos ahora al tiempo en el que Juana, de 14 o 15 años, siente que su pueblo se va empequeñeciendo y se va a la ciudad. Cuenta ella en la misma carta que empezó a tomar clases de latín y que le bastaron unas 20 lecciones para dominarlo. Cuenta también que cuando no aprendía tal o cual cosa que se había propuesto aprender, se cortaba el cabello 4 o 6 dedos de sí, y cuando volvía a crecer, no había aprendido sus lecciones, lo cortaba de nuevo, porque cito, no me parecía razón que estuviese vestida de cabellos, cabeza que estaba tan desnuda de noticias que eran más apetecible adorno. Aproximadamente, y volvemos al concepto de las aproximaciones, entre sus 15 y 19 años formó parte de la corte de la virreina Leonor Carreto, esposa del virrey de la Nueva España, Marqués de Mancera.
Sin embargo, ese mundo palaciego también le fue quedando estrecho, y negándose a la idea de hacer vida marital en busca de un espacio más amplio para su razón, paradójicamente tomó la decisión de enclaustrarse en un convento. Antes de hacerlo de forma definitiva, había escrito un primer soneto que fue publicado de manera conjunta con otros autores. Circuló únicamente en México. Poco después, otro soneto se publicaría cuando ya se encontraba en el segundo convento al que ingresó. El libro en el que se podía leer su nombre estaba conformado por la obra de los intelectuales de la época, 11 hombres y ella, una mujer a la que el bachiller Diego de Rivera llamaría glorioso honor del Mexicano Museo. Primero había ingresado a la Orden de las Carmelitas en 1667, pero por la vida de las monjas de la orden, más rigurosa de lo que ella esperaba, salió de ese convento e ingresó meses más tarde al convento de San Jerónimo, donde pasaría como monja profesa 26 años, 1 mes y 24 días. La académica Sara Pot Herrera refiere: fue San Jerónimo su templo y locutorio, sus oficinas y patios, sus celdas y cocina, entre otros de sus espacios, el lugar del estudio, de la reflexión, del trabajo de donde partió hacia el mundo la lanza de la libertad, de la equidad de los géneros, del valor de las lenguas y sus naciones, de la búsqueda y el encuentro del conocimiento, del manejo de los números, de la lectura del mundo desde la poesía y también de la ironía frente a situaciones de vida personal. Entró al convento ya siendo conocida por su sabiduría y sus letras. Deprisa había corrido la noticia, llegando incluso a España, que cuando formaba parte de la corte, el virrey Antonio Sebastián de Toledo, marqués de Mancera, intrigado con la genialidad de la muchacha, había convocado a un consejo de 40 sabios para que la examinaran. Juana Inés salió triunfante. Esa hazaña, dicen, ella la minimizó diciendo, cuando se le preguntaba al respecto, que sintió la poca satisfacción de sí que si en la maestra, es decir, la escuela, hubiera labrado con más curiosidad el filete de una vainica, es decir, con más cuidado el deshilado menudo que por adorno se hace en el borde de los dobladillos. San Jerónimo se convirtió en un punto de referencia. Cuentan que la gente se acercaba a las rejas del convento en busca de la monja cada vez más conocida. Escribía poemas, loas, sonetos, villancicos, como este de la Asunción, en el que exalta la identidad mexicana y la lengua náhuatl. Los mexicanos alegres también a su usanza salen, que en quien campa la lealtad, bien que es el aplauso campe, y con las cláusulas tiernas del mexicano lenguaje, en un tocotín sonoro, dicen con voces suaves, Tlayatinahuaca, Tolzazo, Suapili, que en náhuatl significa, si ya te vas, Nuestra Señora amada. ¿Quién es ella? ¿Una monja con dotes de poeta o una poeta disfrazada de monja? Porque así como el fuego y la nieve que contrastaban en los volcanes que la vieron nacer, su poesía mundana, racional, apasionada, contrastaba con sus hábitos. Más aún en una época en la que, como dice Margot Glantz, era un lugar común describir a la mujer como un ser naturalmente flaco y deleznable, húmedo, viscoso, y además de corto entendimiento. Fray Luis de León avisa decidido, así como a la mujer buena y honesta la naturaleza no la hizo para el estudio de las ciencias, ni para los negocios de dificultades, sino para un solo oficio simple y doméstico, así las limitó el entendimiento y por consiguiente les tasó las palabras y las razones. Han de guardar siempre la casa y el silencio. Pero Sor Juana no quería guardar silencio inútil. Cito: aquellas cosas que no se pueden decir, es menester decir siquiera que no se pueden decir, para que se entienda que el callar no es no haber que decir, sino caber en las voces lo mucho que hay que decir. En silencio se lee, se escribe y se estudia. Sor Juana Inés de la Cruz se decidió a dedicar su trabajo a la intelectualidad, y a pesar de que en varias ocasiones se le prohibió estudiar o escribir, le resultaba imposible. A pesar de estar cumpliendo con sus actividades cotidianas, como las que tenía que hacer en la cocina, ella filosofaba.
Filosofía de la cocina le llama ella, y así explica lo que le pasaba. Pues, ¿qué os puedo contar, señora, de los secretos naturales que he descubierto estando guisando? Ver que un huevo se une y fríe en la manteca o aceite, y por contrario se despedaza en el almíbar. Ver que para que el azúcar se conserve fluida basta echarle una muy mínima parte de agua en que haya estado el membrillo u otra fruta agria. Ver que la yema y clara de un huevo son tan contrarias que en los unos que sirven para el azúcar, sirven cada una de por sí y juntos no. Por no cansaros con tales frialdades que solo refiero para daros entera noticia de mi natural, y creo que os causará risa, pero señora, ¿qué podemos saber las mujeres sino filosofías de la cocina? Bien dijo Lupencio Leonardo, que bien se puede filosofar y aderezar la cena. Y yo suelo decir viendo estas cosillas, si Aristóteles hubiese guisado, mucho más hubiera escrito. Y ella escribió lo más que pudo. Escribía de noche para no desatender su vida conventual, monja de día, intelectual de noche. No hay nada más libre que el entendimiento humano, pensaba. Por eso, en esa vida de intramuros y a pesar de las restricciones, Sor Juana se sentía libre. En 1680, los nuevos virreyes Tomás de la Cerda y Aragón, marqués de la Laguna, y su esposa María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga, llegaron a la Nueva España, y para celebrarlo la Iglesia le encargó a Sor Juana escribir un texto que versara sobre el diseño del arco triunfal que los recibía, el Neptuno alegórico. Que la hayan elegido puede que sea una muestra de la importancia que ocupaba la monja en el espacio público desde el claustro. Con esto se muestra que su vida y su obra versó entre lo sagrado y lo profano, entre lo público y lo privado, el día y la noche, su voz y la otredad, porque sí, en aquellos años sus escritos fueron principalmente hechos por encargo. Los virreyes de Mancera la dieron a conocer, y los virreyes de la Laguna llevaron su nombre a España, época dorada. Sor Juana escribe versos sacros y profanos que llegan a Madrid y que se publican en 1689 bajo el nombre de Inundación Castálida. Entre los versos hay algunos que dan destellos de sus reflexiones, de cómo percibe el mundo y al mismo tiempo de la manera en cómo ella se veía frente a él. En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. Yo no estimo hermosura que vencida, es despojo civil de las edades. Mi riqueza me agrada fementida, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Siempre estuvo atenta a lo que acontecía al exterior. Su nombre fue cobrando cada vez más fama, hasta que llegó la disputa teológica originada por un sermón pronunciado por el padre jesuita Antonio Vieira, que desembocó en la escritura de dos obras fundamentales: la Carta Atenagórica, una contestación de Sor Filotea, quien le invita a usar su inteligencia y su saber en el estudio de las letras divinas en vez de las seculares, y la contestación de Sor Juana en la respuesta a Sor Filotea, que ha sido aquí referida, puesto que contiene, además de importantes datos biográficos relevantes, una defensa pública a su labor intelectual y de las mujeres. Tras el revuelo aquel es evidente que hubo una transformación en el comportamiento de Sor Juana, aunque es difícil precisar las razones. Es también imposible afirmar que la Iglesia como institución la persiguiera o que estaba en contra de ella, pero es verdad que sí había miembros de la Iglesia que mostraban su inconformidad ante la monja y cómo usaba sus dotes. Para 1693 dejó de escribir para dedicarse por completo a la vida conventual. Algunos historiadores y académicos sostienen que no tuvo otra opción. Otros que la persecución fue tal que guardó silencio para evitar problemas con el Santo Oficio. Otros más que decidió entregarse a su fe. Sea como sea, hace una protesta de su fe y amor a Dios, doliéndose íntimamente de haber ofendido y reconociendo sus culpas. En el libro de profesiones del convento de San Jerónimo se lee: yo, Sor Juana Inés de la Cruz, religiosa profesa de este convento, no solo ratifico mi profesión y vuelvo a reiterar mis votos,
sino que de nuevo hago voto de creer y defender que mi Señora Virgen María fue concebida sin mancha de pecado original en el primer instante de ser en virtud de la pasión de Cristo. En fe de lo cual lo firmé el 8 de febrero de 1694 con mi sangre. Juana Inés de la Cruz. Ojalá y toda se derramara en defensa de esta verdad por su amor y de su Hijo. Aquí arriba se ha de anotar el día de mi muerte, mes y año. Suplico por amor de Dios y de su purísima Madre, a mis amadas hermanas, las religiosas que son, y en lo de adelante fueren, me encomienden a Dios, que he sido y soy la peor que ha habido. A todas pido perdón por amor de Dios y de su Madre, yo, la peor del mundo. Escribe Antonio Robles en el Diario de Sucesos Notables. El domingo 17 de abril de 1695 murió a las 3 de la mañana en el convento de San Jerónimo la madre Juana Inés de la Cruz, insigne mujer en todas las facultades y admirable poeta. De una peste han muerto hasta 6 religiosas, imprimiéndose en España 2 tomos de sus obras y en esta ciudad muchos villancicos. Asistió todo el cabildo de la iglesia y le enterró el canónigo doctor don Francisco de Aguilar. Pero Sor Juana no murió. Su importancia en la lucha por la emancipación de las mujeres tiene en ella un antecedente fundamental. Hoy nos habla desde su celda y en una sociedad colonizada. Su modo de organizar el mundo fue desde la palabra, en castellano, en español mexicano, con influencias de náhuatl, ecos afro-mexicanos, portugueses y latín. Salgan signos de la boca, de lo que el corazón arde, que nadie creerá el incendio si el humo no da señales. Su pluralidad cultural y su genio hicieron de ella una mujer excepcional que logró comprender las diferencias de género y de estratos. Sor Juana fue migrante, española, criolla, americana y mexicana. Ella misma es la imagen latente de los procesos de transculturación de la época y de muchas épocas. La sustancia de lo que dijo, lo dijo en español, y lo dijo desde el encierro, desde la velada subalternidad de un espacio en donde su voz se hizo pública y relevante. Entre su legado escribió además un primer poema filosófico y científico del que se tiene conocimiento, un papelillo que le dicen el sueño, dijo ella. Sus romances son crónica del siglo XVII, sus cartas y poemas contacto con el mundo. Su obra es un tratado de lengua poética, de género, de época. Jugó con los registros de la lengua y fue además pieza fundamental de su obra El amor al conocimiento. No hay cosa más libre que el entendimiento humano, pues lo que Dios no violenta, ¿por qué yo he de violentarlo? Hoy y aquí mismo Sor Juana nos sigue hablando. ¿Qué nos propone? ¿Cómo nos identificamos con ella? Mucho se ha hablado de su esencia feminista y es que quizás no tuvo que adelantarse a su época. Es que con haberse enfrentado a ella fue suficiente para que nosotros sigamos escuchando el eco de sus luchas. Por eso el diálogo que sostuvo en vida con otras mujeres es el que tiene con las de nuestros tiempos y nos hermana con ella, con ellas, con los otros y nos conquista también. Georgina Sabat de Rivers dice: la monja mexicana no solamente asimiló a la perfección el canon y los modos discursivos del mundo literario de su época, perteneciente a los hombres letrados, sino que fue capaz de conmoverlos ante el hecho insólito de mostrar en sus escritos lo que una mujer poeta es capaz de alcanzar dentro del alto nivel cultural del siglo de oro. Por eso, y no creo que sea descabellado decirlo, con respeto a todos ustedes, que Sor Juana Inés de la Cruz ciertamente conquistó muchas cosas, entre ellas 2 muy importantes: la lengua de los conquistadores y de los hombres también. Muchísimas gracias. A continuación, palabras del escritor peruano Max Hernández Camarero. Max Hernández es secretario técnico del Acuerdo Nacional, vicepresidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional y presidente de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, de la que es miembro fundador. Ha sido distinguido por el Estado peruano con la Orden El Sol del Perú en el grado de Gran Oficial
y con las palmas magisteriales en el grado de amauta, así como por la corona española con la Orden de Isabel la Católica en el grado de comendador. También ha recibido el Premio Internacional de Psicoanálisis Mary S. Sigourney y la Medalla al Mérito Extraordinario del Colegio Médico del Perú, entre otros reconocimientos. Es autor de Memoria del Bien Perdido, Conflicto, Identidad y Nostalgia en el Inca Garcilaso. Es otro El Rostro del Perú, En los márgenes de nuestra memoria histórica, 12 años del Acuerdo Nacional, entre otras publicaciones. El doctor Hernández hará uso de la palabra desde el lugar que ocupa en el panel. Ahí. Señoras y señores, en primer lugar, pido doblemente excusas. Uno, por atreverme a hablar aquí, y en segundo lugar, por hablar desde esta posición. Lamentablemente, los años cobran sus tributos. Lo que voy a plantear lo he titulado Dicen que ocurrió en Montilla. Y lo que voy a decir no es falso, aunque se oponga diametralmente a los hechos. Por tanto, empezaré de esta manera. Érase una vez un mestizo que vivía en Andalucía. Había dejado muy joven el Cusco, su tierra natal, y no había podido o no había querido volver. Apenas llegado a España, había reclamado sin suerte su herencia. Crió caballos, guerreó en las Alpujarras y dio a la imprenta una traducción del italiano. Por Montilla, la villa andaluza a donde se había aposentado, pasó una vez alguien que había sido comisario de provisiones de la Armada Invencible, alguien de sangre no muy limpia según las malas lenguas, que había nacido en Alcalá y vivido un tiempo en Italia, y de quien se decía que la herida que recibió en Lepanto y su cautiverio en Argel lo habían marcado, pero también curtido. También había dado a la prensa unos cuantos poemas y una novela pastoril. Quienes se ajustan al corsé documental afirman que en esos días de diciembre de 1591, cuando Miguel de Cervantes estuvo en Montilla, Garcilaso Inca de la Vega ya se había instalado en Córdoba. Una semana antes, parece. Otros, menos exigentes, insisten en que el encuentro bien pudo haber tenido lugar, aunque pensándolo bien, parece difícil que el dato se hubiera escapado a tanto acucioso investigador. Pero por entonces, ni el Inca, que tenía 52 años, y Cervantes, que tenía 8 menos, habían dado al mundo o habían dicho lo que tenían que decir. Los dos hombres de ingenio habrían tenido más de algo que conversar. Parece que el veterano de Lepanto era muy dado al palique, a estar por lo que iría a escribir, las tertulias de pastores, los coloquios de perros o los diálogos entre un ingenioso hidalgo y su fiel escudero que colman sus ficciones. Todo ello podría ser reflejo de tal inclinación a la cháchara. El mestizo tal vez hubiera preferido escucharlo, como estaba haciendo por entonces con otro veterano, pero en este caso un veterano de la conquista del Perú
y de la expedición a la Florida, Gonzalo Silvestre. Cuando la punta de lanza de Occidente atravesó el corazón de la organización estatal andina en Cajamarca en 1532, se encontraron dos culturas, otra vez, tal vez sea más exacto decir dos mundos. 40 años antes, las Indias habían sido descubiertas. Mientras que en Italia el Renacimiento llegaba a su cúspide, en España los reyes católicos estaban terminando la dilatada Reconquista. En los últimos siglos del primer milenio, la Hispania romana ya había dejado paso a una España en la que convivieron tres culturas. La toma de Granada y la expulsión de árabes y judíos marcaron un punto de inflexión fundamental que hizo de la religión católica y la limpieza de sangre los pilares de la nueva hegemonía. Con la gramática de Antonio de Nebrija, la primera de una lengua vernácula, el castellano, el español, anticipaba su destino universal. Muy pronto, un grupo de gentes que conjugaban la mirada lejana del visionario, la pericia del navegante y el cálculo del mercader, se aventuró a descubrir el nuevo mundo con el auspicio de la corona. Hombres marcados por el orden patriarcal se alejarían de sus tierras de origen, movidos por el valor individual y el espíritu de aventura, la exaltación personal, la fe religiosa y la ambición desmedida de riquezas y de gloria. Andando el tiempo, la hueste perulera al mando de Pizarro, conformada en parte por algunos veteranos de las campañas de Cuba, México y Guatemala, se lanzó en pos de esa quimera que llamaban el Perú. Entretanto, sin el auxilio de la rueda o de la escritura, los incas seguían anexando grandes territorios. Eran parte de una cultura ligada a la tierra y erigida en milenario aislamiento, cuyos mitos de origen abundaban en rivalidades fraternas, con una organización social que se inscribía en el circuito de lo materno filial y un sistema de parentesco a horcajadas entre lo matrilineal y lo patrilineal. Los tiempos verbales de su idioma, el quechua, daban cuenta de una particular manera de situarse en el curso de la vida. Sus deidades de ambos sexos continuaban vigentes mientras estaba ascendiendo el culto solar. Todo ello había dado lugar a un etos en el cual la supervivencia de la comunidad dependía de la absoluta subordinación del individuo al conjunto social. A la vez, la comunidad era representada por el Kapa Kinka, o mejor dicho, encarnada en él. Ambos personajes de esta historia habían nacido cuando la idea imperial de Carlos V, la monarquía universal, gravitaba con fuerza. Gómez Suárez de Figueroa, así lo bautizaron, vio la luz en 1539 en la antigua capital del Tahuantinsuyo, en medio del tumultuoso desarreglo de la conquista. Fue el hijo de un conquistador y una ñusta perteneciente a las reales panacas incas. Desde niño tuvo una voraz curiosidad tanto por las historias y consejas como por los quipus y los libros, y una gran ventaja, era bilingüe. Estos recuerdos, la fascinación juvenil por las armas y los caballos y la impresión que le dejó un breve paso por la ciudad de los Reyes en 1558, fueron el equipaje con el que se embarcó rumbo a España cuando tenía 19 años.
Un temprano desengaño en el Consejo de Indias lo llevó a refugiarse donde un tío suyo en Montilla. De allí salió a guerrear en las Alpujarras y a ganar sus conductas de capitán, a la vez que cambiaba su nombre de Gómez Suárez de la Vega, como había sido bautizado, a Garcilaso de la Vega. En la edad madura se le había dado por frecuentar a ingenios, a clérigos y anticuarios. No le venía mal entonces la idea de conversar con el visitante. Miguel de Cervantes había nacido en 1547 en Alcalá de Henares. Cuando tenía 3 años, su familia se trasladó a Valladolid, donde estaba por entonces la corte. Fue el 6º de 7 hijos de Rodrigo Cervantes y Leonor Cortinas. Su padre estuvo preso por deudas y sus bienes fueron embargados. La familia fue a Córdoba para recoger una herencia y alejarse de los acreedores. Quizá por eso es tanto lo que se recuerda cuanto lo que se ha olvidado de su vida. Cuando se hizo hombre, anduvo por Italia, estuvo al servicio de un futuro cardenal, recibió honrosas heridas en la batalla de Lepanto, fue parte de las expediciones a Navarino, Corfú, Biserta y Túnez y sufrió cautiverio en Argel. Quiso ir a América, añadió a su patronímico el Saavedra, fue cobrador de impuestos, sufrió lacerías y fue autor teatral y poeta aceptable. Su breve estancia en Montilla le permitía pasar unas horas con el piruano, así se llamaba a los peruanos, aposentado por ahí. Antes del presunto encuentro, Garcilaso había publicado su primer libro, una traducción de los Dialoghi d'amore del filósofo judío Judá Abarbanel, que usaba el seudónimo de León Hebreo. Garcilaso firmó esa traducción con el nombre Garcilaso Inca de la Vega. Gómez Suárez de Figueroa, Gómez Suárez de la Vega, Garcilaso de la Vega, Garcilaso Inca de la Vega. En este recorrido de patronímicos y cambios de apellidos hay toda una historia importantísima recogida en esos cuantos nombres. Cervantes, a quien se había nutrido del estilo y del arte italianos, había dado a la imprenta su primera novela, una égloga en prosa, la llamaron, La Galatea, impregnada del espíritu y la letra de los diálogos de amores leídos en Roma. Garcilaso conocía la producción de los autores italianos. En su biblioteca, expuesta en 2016 de manera extraordinaria en la Biblioteca Nacional de España, da absoluta fe de ello, la cantidad de títulos de libros en italiano subrayados por él. Pero además se había compenetrado de la visión neoplatónica de este filósofo sefardí. De alguna manera, intuía que encerraba las simientes de una nueva mirada a la historia de su tierra. En el proceso de traducción de los diálogos de amor, había retomado el contacto emocional con su lengua materna, que con falta de práctica sobrevivía agazapada en los meandros de su memoria. Quisiera hacer una breve digresión. Ni el capitán Garcilaso, ni la ñusta Isabel el nombre que le pusieron en el bautizo, hablaba el uno el español, la una el español, ni el otro hablaba el quechua. Era una pareja de padres verbalmente incomunicados. Hubo amor, solo deseo, solo anhelo de posesión, solo entrega en sometimiento,
lo diré en honor a usted, Quilosá. Lo que pasa es que a los 50 años, al traducir los diálogos de amor de León Hebreo, diálogos de amor entre Filón y Sofía, dotó retrospectivamente de una capacidad dialógica imaginaria a los padres separados por dos mundos, dos culturas, dos idiomas, dos maneras de ver el mundo. En su fuero interno, Garcilaso necesitaba mitigar la feroz violencia de la conquista, porque necesitaba retomar no solamente el contacto emocional con la lengua materna, sino también necesitaba poner la conquista que había visto a veces bajo el solo signo de la violencia, bajo el signo del amor. Después de todo, se pudo haber dicho el Inca en una de sus cavilaciones que la conquista era fundamentalmente parte de un proyecto evangelizador. Los ecos de los diálogos de amor deben haber resonado en la conversación. ¿Cómo no hablar de un tema tan íntimamente compartido? Garcilaso pudo haber dicho, como de pasada, que el nom de plume de Judá Barbanel, León Hebreo, le había servido de inspiración para llamarse Garcilaso Inca. Cervantes tal vez habló de los encontrados sentimientos que le suscitaba el destino del hijo de don Isaac Barbanel, tesorero de Fernando el Católico, o tal vez se detuvo un momento en lo que estaba ocurriendo con el español luego de la expulsión de los sefardíes, pues esta lengua, también conocida como ladino, muy cercana al castellano, pero con incrustaciones del catalán, el gallego, el portugués y el castellano, el aragonés y el hebreo, se hablaba por doquier en el Mediterráneo. Garcilaso bien pudo añadir que Bernardo de Aldrete, en sus varias antigüedades de España, hacía constar que muchos moriscos usaban la lengua castellana como los que más bien hablaban de los nuestros. Cervantes habría acotado que era muy cierto aquello de que salpicaban sus conversaciones con refranes y agudezas, y alcanzando cosas escondidas y extraordinarias, lo hacían mucho mejor que muchos de nuestros naturales, al tiempo que comprobaba con sus propios ojos y oídos lo que se decía en las calles de Sevilla, la facilidad y la gracia con que los niños indios de México y del Perú aprendían la lengua española. La corrección con que hablaba su interlocutor fue un cumplido ejemplo de cómo el mestizaje era un factor importantísimo en la difusión de la lengua y cultura españolas. ¿Habría habido lugar para que se contaran el uno al otro sus esperanzas y sus desengaños? A esas alturas de su vida, ambos mantenían intacta la capacidad de ilusionarse, a despecho de sus muchas decepciones. La melancolía que cada uno adivinaba en el rostro del otro no había hecho sino avivar sus propios recuerdos. Algún resquemor contra Felipe II y su gobierno podían compartir. Ambos habían recurrido a su majestad sin éxito. ¿Habló el parco Garcilaso de sus rincones de soledad y pobreza? Cervantes le contó a su atento escucha algo de su cautiverio en los baños de Argel y sus novelescos intentos de fuga, o de los pequeños fracasos domésticos y profesionales que interferían con sus anhelos de ser parte de la milicia o de la burocracia imperial. Comentó sobre su afición al teatro, su simpatía por los cómicos y los personajes con que tropezó en su azarosa vida. Inquirió sobre las perspectivas que ofrecían los cargos en Indias
a los que aspiraba? ¿Alardearía Garcilaso sobre cuán bien sabía juzgar a los caballos? Fue albéitar importante. ¿Se llegaría a crear un clima que les permitiera confidencias? ¿Se confiaron ambos sus cuitas de amor? ¿Hicieron mención a los hijos habidos fuera del matrimonio? Asunto por demás tolerado por los usos y costumbres de la época. Había mucho de qué conversar. Cervantes querría saber de algunos señalados varones que viven en las apartadas Indias, y tal vez le habría preguntado si eran correctos los topónimos de raigambre quechua que usó el propio Cervantes antes de llegar a este supuesto encuentro en Montilla, Huánuco, Arequipa, etcétera, asociados a los nombres de cepa española de los 11 poetas piruanos a los que había hecho constar en la Galatea. Por su parte, Garcilaso pudo haberle comentado cuánto significó para él poner por título a la traducción del indio de los 3 diálogos de amor de León Hebreo, hecha del italiano al español por el inca Garcilaso de la Vega, natural de la gran ciudad de Cusco, cabeza de los reinos y provincias del Perú, que aludía a su condición de indio, señalaba su prosapia inca y subrayaba su linaje castellano. Su nuevo nombre, Garcilaso Inca de la Vega, fundía en una sus 2 mitades de mestizo, o más bien, tal vez, esbozaba una tercera mitad. Los hechos de armas habrían exigido su cuota en la conversa. Garcilaso de la Vega había militado bajo el estandarte de Santiago Matamoros, el santo de la espada y de la muerte, de la conversión y la reconquista, el mismo que de la enseña que pasó Hernán Cortés en México y que en tierras mexicanas ya no era el Santiago Matamoros, sino el Santiago Mataindios. Garcilaso combatía por su fe cristiana y tal como lo habían hecho su padre y su pariente, el poeta toledano homónimo, y nunca le faltó el coraje, pero dicen quienes creen haber indagado en su alma en el momento de las alpujarras, que deambulaba solo, que se quedaba entre los últimos de la mesnada, detenido por un extraño sentimiento superior a sus fuerzas. Al menos así lo cuentan, quienes han estudiado y dicen que se lo veía montado en su caballo, con su toledana en ristre, pero con los ojos extraviados, sin decidirse radicalmente a atacar, ni saber qué lo detenía, y que de cuando en cuando tropezaba con la oscura piel de algún morisco, más bien moreno, o trigueño, como me decía ayer Aurora, que decimos curiosamente en nuestras tierras, y cuando veía algún morisco caído en la defensa de Alá, se persignaba él como cristiano y proseguía su camino. Cervantes de seguro habría comenzado a estar por lo insinuado en alguna parte, que la rebelión de los moriscos no buscaba una restauración del dominio árabe, sino que era más bien una protesta desesperada. Lepanto había sido algo distinto. Le había dado el privilegio de ser parte de la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros. Al escucharlo, el mestizo pudo haber vuelto a sentir la misma desazón que sentía cuando niño y contrastaba las versiones de sus parientes maternos, a quienes decía haberle oído: trocósenos el reinar en vasallaje, pero a la vez las hazañas de los compañeros de su padre. Si en el imperio de los incas hubo sacrificios animales y humanos, Garcilaso, años después, cuando cronista, haría la vista gorda. Si las anexiones fueron muchas veces sangrientas, planteaba que fueron anexiones pacíficas. Los españoles, por otro lado,
blandían un persistente espíritu de cruzada que añadía su cuota de fiereza y de violencia. Tal vez en ese momento la conversación se embrolló en el entrevero de la conquista y hubo un prolongado silencio. ¿Cómo no? Si mucho después Stefan Zweig seguía rompiéndose la cabeza ante, y cito a Zweig, la inexplicable mezcla que existe en el carácter y naturaleza de estos conquistadores españoles. Invocan a Dios nuestro Señor desde lo más profundo de su fe y su alma, invocan a Dios, pero cometen atrocidades, conservando, dice Zweig, a pesar de todo, en medio de sus vilezas, un acentuado sentido del honor y una admirable conciencia de la grandiosidad de su misión. En el mano a mano en Montilla, ¿se llegarían a confiar el uno al otro sus afanes de excelencia? ¿Hubo tiempo para hablar de lo que tenían en el tintero? En 1605, esto es 14 años después de este encuentro que estamos concertando, el Inca Garcilaso entregó a la imprenta de Pedro Krasbeck en Lisboa la historia de una conquista que se había iniciado el mismo año de su nacimiento, la Florida del Inca. También en 1605, Cervantes publicaba la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha en la imprenta de Juan de la Cuesta en Madrid. El Inca publicaría años después, en 1609, los comentarios reales de los incas y en 1617 la historia general del Perú. El primero para honrar a su madre y el segundo para honrar a su padre. Cervantes daría la imprenta en 1615 la segunda parte del Quijote. Todavía se anda discutiendo si Garcilaso fue un cronista, un novelista o un historiador. Aun cuando dijo, y lo cito, las fuerzas de un indio no pueden presumir tanto, se atrevió a más. De aquí que sería injusto reducirlo a cualquiera de estas tres condiciones. Por un lado, el cargo de cronista de Indias fue creado oficialmente en 1532. Por ende, los cronistas soldados que acompañaron a Pizarro en su llegada al Perú tenían, lo supieran o no, un referente oficial. 40 años más tarde, en 1571, se elevó el rango de quienes desempeñaban esta función al de cronista y cosmógrafo mayor de Indias. Repárese en las fechas: 1532, año de la captura del Inca Atahualpa, ejecutado al año siguiente; 1571, el año previo a la ejecución de Tupac Amaru I. Ambos asuntos ocupan dilatadas páginas en la obra del Inca que no se constriñen a dar cuenta de lo acontecido. Para el cronista mestizo, las dos fechas señalaban momentos de profunda aflicción. La desestructuración del mundo andino tuvo lugar a partir de 1532. El alfabeto, la escritura, la religión cristiana, la ley patriarcal, el sometimiento de las poblaciones nativas, la encomienda, la servidumbre y un largo etcétera, fueron parte del mismo huayco. Así decimos en el Perú a la avalancha. Es una palabra quechua, pero absolutamente asimilada a nuestra habla cotidiana. En un santiamén, un sujeto colectivo, ajeno a la tradición autóctona, se enseñoreó y fue director y guionista del drama que se desplegó en el territorio en que el Guagua Gómez había nacido. ¿Qué sitio? ¿El Tahuantinsuyo? ¿La Nueva Castilla o el Perú? La ejecución de Tupac Amaru, ordenada por el virrey Toledo, significó no solo el fin de la resistencia inca, sino también el fin de la épica de la conquista. La nostalgia de su parentela materna, al evocar el imperio perdido y sus añoranzas de los hombres de Cajamarca, gravitaban
con igual fuerza en su pecho. Le tomaría algunos años abrir cauce a estas encontradas corrientes. En su obra discurre la ambigüedad que se encierra en el vocablo historia, que intenta dar y atar la complicada relación entre los hechos, la res gestae, y el relato que de ellos se hace, la narratio rerum gestarum. El horizonte cultural incaico estuvo definido por la oralidad. La llegada de la escritura significó el advenimiento de un horizonte distinto, el del dominio de la página y la letra, de la tinta y el papel, de los pliegos y los pliegues. La letra era un milagro que no requería ser anudado como los quipus. La doctrina cristiana, el primer libro impreso en el Perú, había salido de la prensa en 1585, una veintena de años antes. Antonio Ricardo, un italiano, había llegado al Perú tras un viaje absolutamente novelesco, accidentado y terrible, llevando a cuestas una imprenta. El artefacto estuvo en salmuera un buen tiempo, en que una de las consecuencias del fracaso de la gran rebelión de Gonzalo Pizarro en 1544, el conquistador, que trataba al niño Gómez como a propio hijo y de quien Tirso de Molina dijo que perdió la cabeza por no querer coronarla, había sido la prohibición de imprimir libros, hasta que algún perulero avispado tomó la frase «mándese imprimir», con la que concluía una de las pragmáticas de los 10 días del año, para decir que si decía «mándese imprimir», estaba autorizando que esto se imprimiera. Lo que no sé es, y creo que el Inca no sabía, que como el padre Alcobaza le había enviado, parece sí, una novedad literaria, un confesionario impreso en Lima. Cuando el cusqueño llegó a España en 1558, aún no tenía 20 años. Cervantes era un niño, y la Contrarreforma iba ganando la batalla. Con Felipe II, las obras de Erasmo serían confiscadas y quemadas, las traducciones de la Biblia prohibidas y vedado estudiar o enseñar en el extranjero. El índex adquiriría dimensiones hipertróficas y los mecanismos de censura alcanzarían un refinamiento extraordinario. La vida se había encargado de enseñar a ambos contertulios, al igual que a tantos de los grandes escritores de aquella España, que tenían que recurrir al equívoco, la elipsis, la alusión, el comento, la glosa y todas las formas retóricas que sirviesen para evadir la severidad de los censores. Las digresiones, los diálogos y los préstamos, y sobre todo la convergencia de lo coloquial y lo culto, de lo erudito y lo popular, terreno fértil para la novela, creaban una escritura a la vez clásica e híbrida, que algunos de nosotros podríamos llamar mestiza. La traducción de los diálogos sirvió a Garcilaso de ensayo para atreverse a acometer empresas de mayor aliento y para aplacar con la dulzura neoplatónica lo más doloroso de los conflictos y sus conflictos interiores. Ser escribiente de la Florida le permitió hilvanar los recuerdos de un viejo soldado en una narrativa histórica. La traducción de los diálogos había transformado a Garcilaso en un mestizo. Ya no era indio, pero tampoco español. La historia de la Florida le permitió desprenderse en algo de la poderosa atracción que la imagen del conquistador ejercía sobre él. Cervantes, por su parte, estaba dando forma a una lengua que tenía que recoger en sus más diversas inflexiones. Si pudieron conversar en esa habitación de Montilla, fue porque ya a fines del siglo XVI, el español, el castellano, echaba las raíces de lo que sería
la lengua nacional de la mayoría de los países latinoamericanos. Es posible que se dieran cuenta, aunque no lo dijeran de manera explícita, que existía alguna semejanza entre la hispanización del Nuevo Mundo, la romanización de Hispania y la arabización de España. Sin embargo, como Fray Bartolomé de las Casas subrayó, hubo importantes diferencias. El padre Gustavo Gutiérrez dice que se dice por ahí que Cervantes no escuchó al Inca decir ni media palabra acerca de ese gran defensor de los derechos de los indígenas para conducir sus vidas en tantos seres racionales y libres, cuyas ideas bien podrían considerarse como un preciosísimo y precocísimo manifiesto sobre la libre determinación de los hombres. Esta mañana me sorprendí al ver en la sala de Derechos Humanos una bella carta del rey emérito en que recuerda a Garcilaso de la Vega como un precursor de la lucha contra la discriminación. En fin, voy a terminar porque esto ya se está prolongando demasiado. Quiero sí decir algunas cosas para poder terminar. Cervantes, en medio de una España que vivía un cambio de época, volcó su perplejidad en el Quijote con una precipitación genial. La novela se yergue entre las ruinas de la caballería y los escombros del mundo feudal. Un tudesco brillante, Thomas Mann, comentaba cuán extraordinario era que una nación hubiera elevado la parodia melancólica y la ridiculización de sus cualidades clásicas, como son la grandeza, el idealismo, la generosidad mal apartada, la caballerosidad no lucrativa, en su libro ejemplar y de honor, y reconoce en ese libro la tristeza orgullosa y regocijada. Voy a cortar todo esto porque quisiera terminar con algo que me parece capital. Mil disculpas. No puedo terminar este relato de esta conversación ficticia sin hacer siquiera una brevísima mención de dos escritores. Uno, Juan de Betanzos, un español ahindiado, y el otro, Felipe Guamán Poma de Ayala, un indio españolado. Y perdonen la incorrección política. Un mestizo, un español ahindiado y un indio españolado. Garcilaso cuenta que había vivido muy cerca de Juan de Betanzos, gran lenguaraz. Lo que no cuenta es que Betanzos se casó con Angelina Yupanqui Coya, nacida Cuxirrimay Oquio, concubina de Francisco Pizarro, a quien ella acompañó hasta su muerte, ni que por encargo del virrey Antonio Mendoza había traducido el recopilado de la lengua india de los naturales del Perú, el pasado de los incas, y escrito en una curiosa prosa tildada de áspera y rústica. Probablemente ni el Inca ni Cervantes llegaron jamás a saber que por entonces en el lejano Perú un tal Felipe Guamán Poma de Ayala, indio yarovilca, natural de Huamanga, había dirigido una carta a Felipe III redactada en un castellano infiltrado por el quechua y desestabilizado por esa sintaxis y sus giros idiomáticos, en la que denunciaba los excesos y terminaba cada uno de sus capítulos diciendo "y no hay remedio". Curiosamente, Guamán Poma de Ayala abjuraba y denostaba del mestizaje. En fin, lo único que quisiera decir es que probablemente
Ni Garcilaso soñó con que podíamos hablar de él acá, y tampoco Cervantes soñó con que el Quijote sería en ese momento aún parte de una vaga astronomía que tendría que escuchar siglos después las letanías de Rubén Darío, que tendría como compañero de ruta a su tocayo Unamuno, o que Azorín estuviera escribiendo al margen, o que Borges, Menard Borges, reescribiría su historia sin cambiar una coma, ni que los dos personajes de su obra cumbre continuarían saliendo de su tierra. Haya sido este encuentro corto o apenas conjetura, nunca sabremos lo que pudieron hablar, ni con el atrevimiento del indio, ni con la nostalgia del viejo combatiente. Creo que en este mundo único que sigue fracturado por profundas iniquidades, entre las líneas de alabanza al proceso civilizatorio de ambos imperios, la profundidad subterránea de la obra de un mestizo revela la exactitud de la palabra lapidaria de Walter Benjamin. No hay documento de la civilización que no sea, alas, al mismo tiempo un documento de la barbarie. Pero por este desfase quiero decir que Don Quijote sigue cabalgando. Y sigue cabalgando esta vez sin peto y sin espaldar, sin que le importe que su rocín huesudo no pueda ni con su alma. Al caballero de la triste figura le basta una bacía de barbero para mantener la dignidad que va mucho más allá del honor caballeresco y acudir al rescate de cuanto hay de decente en la historia de la humanidad, como creo que esta gran institución, las Naciones Unidas, tiene como meta, como núcleo y como norte. Muchas gracias. Gracias, serio. A continuación, palabras del embajador Luis Chuquiguara, representante permanente del Perú. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todas y todos. Para los peregrinos de la historia, aquellos que buscan discurrir por el mundo visitando monumentos, restos arqueológicos, catedrales, palacios y demás, les aconsejo la próxima vez visiten la ciudad andaluza de Córdoba, transiten por ese puente romano que atraviesa el Guadalquivir, el rey de Andalucía, como la apodaba Luis de Góngora y Argote. Atraviesen su catedral mezquita, esa joya de la arquitectura que simboliza el encuentro de dos mundos, y de tres, porque al lado de ellos está también la judería. En esa Córdoba de las tres culturas, en esa Córdoba que atravesó la Edad Media para llegar al Renacimiento, entregándonos la visión humana y humanista del mundo civilizatorio, de las raíces del mundo occidental, encontrarán perdiéndose en las arquerías moriscas de la Catedral Mezquita de Córdoba, hacia una de las esquinas de la misma, una pequeña capilla, la capilla de los ánimos de los purgatorios. Esa capilla de las ánimas del purgatorio está dedicada al Inca Garcilaso de la Vega, y verán ahí la bandera de Perú y de España, y ahí verán su placa, la que él mismo que escribió y que ejemplifica su autobiografía de manera precisa. Yace aquí el Inca Garcilaso de la Vega, varón insigne, digno de perpetua memoria, ilustre en sangre, perito en letras, valiente en armas, hijo de Garcilaso de la Vega, de las casas de los duques de Feria e Infantado y de Elizabeth Paya, hermano
de Huayna Cápac, último emperador de las Indias. Comentó la Florida, tradujo al león hebreo y compuso los comentarios reales. Vivió en Córdoba con mucha religión, murió ejemplar, dotó esta capilla, enterróse en ella, vinculó sus bienes al sufragio de las ánimas del purgatorio. Son patronos perpetuos los señores Leán y Cabildo de esta santa iglesia. Falleció el 23 de abril de 1616. Hace 2 días conmemoramos su fallecimiento, conjunto con el de William Shakespeare y el de Miguel de Cervantes. Esa similitud de fallecimientos en 1616 motivó que las Naciones Unidas, a través de la resolución de la UNESCO de 1995, reconociera el 23 de abril, no solo como el Día del Idioma Español, sino también como el Día del Libro y como el Día del Derecho de Autor. Esa es la magnitud de nuestro reconocimiento. Quiero terminar agradeciendo especialmente a la copresidenta, nuestra distinguida embajadora Francisca Méndez, copresidenta del Grupo de Apoyo al Español, la presencia de nuestro amigo director de la Biblioteca de UNESCO, Francesco Pisano, por acompañarnos el día de hoy, la atención de todos ustedes, señores representantes permanentes, para celebrar en esta ocasión también los valores del multilingüismo que están en la base de nuestra organización. Y dejo para ustedes tal vez quizás una frase que ha quedado colgada de la exposición de mi amigo Max Hernández, una frase que él ya la intuyó en su exposición, que es una frase que simboliza perfectamente, una frase de Garcilaso de la Vega, del Inca Garcilaso de la Vega, que deja perfectamente y que puede servir de norte para nuestra acción aquí, en esta capital del multilateralismo, en la Ginebra internacional. Dijo él en los comentarios reales, elevándose por su condición de mestizo y por las dificultades que atravesó para ser reconocido en uno y otro mundo. No somos dos, sino un solo mundo. No somos dos, sino un solo mundo. Muchas gracias. Señoras y señores, les invitamos a una recepción para degustar la comida y bebida tradicional de México, España y Perú. Muchas gracias.